Entonces, pues nos íbamos a las iglesias donde estaban en postura, en la Herrera, etc. Y allí hacíamos nuestro ensayo, teatro, nos vinculamos a los obreros, a los campesinos, y hacíamos ese teatro. Es un trabajo grande de apóstoles, digamos. Y pues, pero no se recogía la historia. Es decir, cuando llegamos a este momento, nos encontramos que hay una infraestructura, hay nueva gente ya con unas condiciones, pero no se conoce todo ese proceso de construcción para lo que hay hoy. En los años 80 ya nos llaman nuevamente, porque hay como cierta reconciliación, hay mucha gente revolucionaria que está ocupando cargos públicos, y entonces ya es más fácil que se acepten las propuestas, ¿no?, del cambio. Y aquí se empieza ya a meter programas de teatro, ya en los años 80 con Aníbal Oliver, y entramos como profesores, los que estábamos por fuera trabajando, que nos habíamos preparado. Nosotros salimos de la universidad, pero creamos un movimiento nacional con la Corporación Colombiana de Teatro, y entonces terminamos formándonos con la corporación. Era el propósito, no solamente de hacer teatro, sino de formarnos y elevarnos también en nuestro nivel. Bien, ese es más o menos, a grosso modo, el proceso, ¿no? En medio de ese proceso, cuando no hay escuela de Bellas Artes, nosotros fundamos la escuela. Fundamos la Escuela de Teatro de Cartagena, con un apoyo internacional, presentamos un proyecto internacional y nos apoyaron, el apoyo local no pudieron, están cerradas todas las posibilidades. Con ese apoyo internacional fundamos una escuela que duró 3 años y tuvimos unos profesores excelentes, porque eran los mejores que había aquí. Las prácticas se hacían en el centro de convenciones, en el teatro, porque había un profesor que era el tío Conejo, como Albert, que hacía títere, y él manejaba toda la tramoya, el teatro, luz y todo eso. Y allá íbamos nosotros con el grupo, los estudiantes, a estudiar todas esas áreas. La Alianza Francesa nos ayudó, también hicimos un convenio, teníamos ahí la oficina, y después tuvimos un convenio con Luis Porto de González, que es una tarjeta famosa en Cartagena, para que nos prestara sus instalaciones y seguir desarrollando la escuela allá. Bueno, ese es más o menos, ya cuando ven que esa escuela no funciona y que nosotros tenemos esa resistencia en el teatro, pues cuando deciden darnos cabida aquí en la escuela, que era solamente arte y práctica y música, entonces nuevamente el teatro. Así que ustedes son producto de esa lucha nuestra que tuvimos. Pues, entonces, ahí viene el sentido de pertenencia, que ustedes sepan cuál es su historia, y no solamente de mi generación, sino de muchas generaciones anteriores. En los años 50 llega aquí un profesor español que se llamó Juan Peñalver. Este profesor duró 6 años organizando la escuela de teatro, la formación. Y en Bogotá llegó alguien en la misma época, se llamó Sekizano, un japonés. Él tenía la misión de traer el teatro moderno. Y aquí en el país la televisión se estaba instalando apenas y se necesitaba formar actores. Entonces, este señor Sekizano pues vino, pero a él le interesaba no solamente formar actores, sino formar actores de nueva generación. O sea, en la cabeza pues ya no era simplemente decíamos claro, sino que tenía un sentido político, otra cosa. Y terminaron expulsándolo del país. Y acá, el problema que se presenta es el conocimiento, porque el centro, o sea, el que estaba diciendo de desarrollo se traslada de Cartagena a Bogotá. Y entonces en Bogotá, con Sekizano, se forman muchas personas, a pesar de que duró poco tiempo, pero desconocen el proceso que se hizo en Cartagena y nos invisibilizan por completo. Entonces es una lucha también porque el centralismo que hay en el país es un sistema político, el centralismo. Quiere decir que se centra todo en Bogotá y allá se hace el desarrollo. Entonces todos los famosos y toda la gente está en Bogotá y nosotros queremos irnos a jugarnos para Bogotá y abandonamos también nuestra tierra. En ese sentido, pues Bogotá entra a creer que solamente existen ellos y que no existe el proceso de momento, no lo tienen en cuenta. Es la lucha también por estas cuestiones, de decirle allá, no, aquí nosotros siempre hemos querido teatro y nosotros estamos en esto. Entonces, eso, sentido de pertenencia, tienen que tenerlo ustedes, por lo propio. Y la misión del centro de documentación es esa, porque no es misión de la escuela, la misión de la escuela es enseñarle la técnica del teatro. Pero la misión de formarnos en su sentido de pertenencia, de la idiosincrasia de ustedes que se basan en lo propio del Caribe y todas estas cosas, es mostrándoles lo que ha habido tiempo y que ustedes se puedan compenetrar con eso. Entonces, el centro de documentación tiene varias líneas. Una es
ser guardián, resguardar, guardar, conservar documentos que ya no se conocen. Fotografías, por ejemplo, viejas, de los años, nos han llegado a nosotros fotografías de los años 50, de los años 40 inclusive, tenemos. Y armamos una especie de fototeca. Pero es una fototeca de resistencia, como les digo, porque no hay plata para hacer eso. No tenemos un aire acondicionado para guardar la fotografía y otras cosas, y eso se va deteriorando. Entonces estamos en esa lucha de la construcción de ese centro, que tenga su propia infraestructura para que todo esto pueda manejarse. Hay también una, digamos, cinemateca, también tenemos, con piezas de teatro clásicas. Bueno, ya todas estas cosas se consiguen en internet ahora, pero bueno, la fotografía, los documentos, las obras que se han escrito, tratar de conservarlas. Entonces, estas obras ya no se reeditan. Hay muchos autores nuestros, entonces esta preocupación. A nosotros nos ha tocado no solamente aquí en Cartagena buscar en los sitios donde venden libros viejos, sino en Bogotá. En Bogotá vamos a diferentes allá y pues hay edificios grandes donde venden libros viejos, de tres plantas, llenos de libros viejos. Y buscando hemos encontrado algunas cosas que tenemos aquí que queremos mostrarles luego. Para que ustedes vean que nosotros no estamos empezando ahora, ¿cierto? Porque empezamos desde hace mucho tiempo. Esas son pues todas las cosas que... Ahora, el centro tiene que tener vida propia, pero para tener vida propia tenemos un espacio, que es lo que no tenemos. Entonces, vida propia es poder hacer una propia programación. Como ustedes, digamos, si ustedes son un grupo de teatro, hacen su programación y se presentan. El centro tendría que tener su propia programación también, por ejemplo, lecturas dramatizadas de autores nuestros, ¿cierto?, que no se conocen.